Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos. En esta ocasión estoy haciendo una cuarta grabación, quizás sea la última, previa a la conferencia general respecto a los temas de la restauración. Hablaremos un poco hoy respecto al proceso de la traducción del Libro de Mormón. Es un asunto del cual realmente no hay mucho que decir, pero sí creo que sería de beneficio para todos poder hacer algunos comentarios respecto a lo que sabemos en cuanto a este proceso. Aún los miembros de la iglesia de la época de José Smith intentaron saber exactamente cómo es que se produjo el Libro de Mormón, cómo se llevó a cabo la traducción de las planchas hacia el papel. José Smith mismo no comentó mucho al respecto, por lo tanto hay poco que podamos decir o agregar a lo que ya sabemos. Vamos a analizar algunas fuentes históricas, quizá algunas escrituras, para poder entender mejor cómo es que el proceso se dio en sí. En una conferencia general de la iglesia que se tuvo en Ohio, Illinois, el 25 de octubre de 1831, ocurrió un pequeño intercambio durante la reunión del sacerdocio entre Hyrum Smith y José Smith. El hermano Hyrum le comentó a los asistentes que quizás sería para el beneficio de todos los élderes que se encontraban presentes si el profeta José Smith pudiera dar algunos detalles o algunos comentarios o relatar por sí mismo el proceso de la traducción del Libro de Mormón. José Smith en este momento indicó que no era el entendido del Señor que el mundo supiera los detalles respecto a la salida a luz y la traducción del Libro de Mormón, pero también dijo que él personalmente, o para él personalmente, no era conveniente narrar los detalles, los acontecimientos relacionados al proceso profundo de revelación que consistía la traducción del Libro de Mormón. Parte del desafío de entender cómo es que se produjo la traducción es que no sabemos realmente en qué consistía el idioma en el cual estaba grabado el registro en las planchas originales. Tenemos ciertos indicios al principio de la historia del Libro de Mormón y al final de la historia del Libro de Mormón. Al principio de la historia, Nefi, al estar narrando su origen, dice que hace el registro en el idioma de su padre, que se compone de la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios. Este comentario realmente no nos hace entender por completo a qué se refería Nefi, solamente nos ayuda a entender que el idioma que se utilizó para registrar los acontecimientos narrados en las planchas originales tenían una combinación de egipcio y hebreo, lo cual en sí es complejo de definir aún hasta nuestros días. La referencia que se encuentra al final del registro es hecha por Moroni y la podemos encontrar registrada en el capítulo 9 del Libro de Mormón. En el versículo 32, Moroni dice que se han escrito los anales según el conocimiento que ellos tenían de los caracteres que para su civilización se habían llamado egipcio reformado, y que estos caracteres o este idioma se había estado transmitiendo y que había sido alterado inclusive de generación en generación de acuerdo a la manera de hablar de los nefitas. Esto es algo muy común en el idioma. Los eruditos mencionan que existen grandes posibilidades de que si Mormón o Moroni se hubiesen encontrado con Nefi, el idioma hubiese sido ya tan distinto que habría costado trabajo entenderse entre el uno y el otro. Esto no es algo de sorprender, ocurre con todos los idiomas. Si nosotros tomáramos el libro del Quijote de la Mancha, por ejemplo, y lo comparáramos con el idioma actual, con el idioma corriente, nos daríamos cuenta que aunque es español, todavía muchas expresiones, muchas palabras e incluso la ortografía misma han cambiado, han evolucionado bastante. Y la diferencia entre el año en que se publicó el Quijote de la Mancha y nuestros días es apenas de 415 años más o menos, y siendo que la diferencia de años entre Moroni y Nefi era de 1000 años aproximadamente. Entonces imagínense cuánto pudo haber evolucionado el idioma, cuánto pudo haber cambiado. Aunque se mantengan registros y aunque se tengan los documentos, todavía hay una diferencia entre los idiomas, lo cual es algo importante de notar, y en lugar de agregar esto dificultad para creer en el Libro de Mormón, le suma credibilidad. Moroni también continúa diciendo que si sus planchas y las planchas que tenían hubiesen sido suficientemente amplias,
Ellos habrían escrito en hebreo, indicación de que ellos también entendían el idioma hebreo. Sin embargo, agrega que también han alterado el hebreo y que si hubiesen podido escribir en hebreo, lo habrían hecho, y los registros no hubiesen tenido imperfecciones, es decir, la manera de expresarse hubiese sido más completa. Pero a causa del espacio limitado en las planchas, ellos tuvieron que alterar, modificar el idioma. Y este idioma modificado es lo que llegó a conocerse entre ellos como el egipcio reformado. Yo pienso en este idioma más o menos como la técnica de taquigrafía, que se pueden escribir ideas en un espacio más reducido. Por lo tanto, este es un primer desafío para poder entender el proceso de la traducción de las planchas. El hecho de que no comprendemos realmente en qué consistía el idioma en el cual fueron grabadas las planchas originalmente. El segundo desafío reside en los instrumentos que el profeta utilizó para poder traducir las planchas. Sabemos que se valió de dos instrumentos principales, el Urim y el Tumim y las piedras del vidente. Hablemos un poco respecto a la primera herramienta. José Smith tenía piedras del vidente. En este tiempo era común que las personas creyeran que el Señor podía manifestar su espíritu o dar a conocer ciertas cosas a través de ciertos objetos. Hemos escuchado todos referente a las varas de adivinación, las varas para encontrar agua, las varas para encontrar tesoros, etc. Era algo muy común en la sociedad del profeta de estos años que los hombres creyeran que las varas o el uso de varas les podían conceder ciertas capacidades y ellos las utilizaban mucho. José, en este sentido, tenía la creencia que el Señor podía darle a conocer ciertas verdades a través de lo que se llegó a conocer como las piedras del vidente. Voy a adjuntarles después de este audio una imagen de la piedra del vidente que José utilizaba. ¿Cómo funcionaba esta piedra del vidente? José colocaba la piedra en el fondo de un sombrero, introducía la cara de manera que tapara la luz y aparentemente, según entendemos, en la piedra aparecían ciertos mensajes o ciertas escrituras sobre la superficie de esta piedra. Para nosotros puede parecer algo demasiado extraño porque no es algo que en nuestra sociedad se acostumbre, pero para la época del profeta era algo común. Yo considero que el Señor se valía o se vale de todos los medios que tiene a su alrededor y de aquellas cosas con las que sus hijos se encuentran más familiarizados para darles a entender o para darles a conocer ciertas verdades. Podrán ustedes darse cuenta, por ejemplo, que en la época del profeta Leí, los sueños era la manera más común de recibir conocimiento. La costumbre o la tradición hebrea era recibir conocimiento durante la noche mientras las facultades físicas se encontraban descansando, y el Señor utilizaba estos medios para dar a conocer su voluntad al profeta. Llegado el momento, Él le entregó una esfera, un director, que podía servir tanto de herramienta para recibir revelación como para darle guía durante el desierto, e incluso dice que se escribían de cuando en cuando ciertas escrituras o ciertos principios sobre la esfera. En fin, el Señor puede utilizar mecanismos tan sofisticados o costumbres tan sencillas como Él crea que sea conveniente. Para la época de José Smith, las piedras del vidente era algo con lo que él estaba familiarizado, y el Señor se valió de este medio para darle a conocer ciertas cosas. Algunas escrituras, algunas secciones de doctrina y convenios se recibieron a través de la piedra del vidente, y sabemos que al inicio, en el proceso de la traducción, mientras que José estaba entendiendo el funcionamiento del Urim y el Tumim, él se valía de la piedra del vidente para poder traducir las primeras partes del libro de Mormón. A medida que él fue comprendiendo mejor el funcionamiento del Urim y el Tumim, este fue reemplazando el uso de la piedra como el mecanismo principal o como la herramienta principal en el proceso de la traducción. Esto nos lleva ahora a analizar esta segunda herramienta, el Urim y el Tumim. ¿Qué eran y en qué consistían? En el Antiguo Testamento se dice que el Señor dio en el tiempo de Moisés a Aarón un Urim y un Tumim. El Urim y el Tumim que José Smith recibió era mucho más antiguo que el que utilizaban en la época de Moisés, porque el Urim y el Tumim que tenía José Smith venía desde la época de los jareditas en la ocasión de la Torre de Babel. Podemos leer en el libro de Éter, en el capítulo 3, versículos 23 y 24, la ocasión en la que el Señor da al hermano de Jared este Urim y Tumim, y le manda que lo selle junto con sus registros.
De una manera u otra, este Urim y Tumim llegó a las manos del rey Mosía. Nosotros leemos ya en el libro de Mosía, en capítulo 8, en el versículo 13, que él tenía estos instrumentos que constituía inclusive, al que los tuviera, lo constituía como un vidente. Y Mosía utilizó este Urim y Tumim para traducir las 24 planchas de oro de la historia jaredita. Esto se puede encontrar referencia ya en el capítulo 28 del libro de Mosía. Estos son los intérpretes que José recibió de parte de Moroni, de manera que de los jareditas el Urim y Tumim pasó a los nefitas y luego del rey Mosía, de los nefitas, hasta el tiempo de Mormón, quien los entregó a su vez a su hijo Moroni. En este mismo capítulo del libro de Mosía al que ya hemos hecho referencia, que es el capítulo 28, Mormón hace una pequeña descripción de lo que representaba el Urim y Tumim, y él dice que eran dos piedras que estaban unidas a dos aros de plata, que habían sido preparados de generación en generación con el propósito de interpretar los idiomas. La primera ocasión que José Smith escuchó de la existencia del Urim y Tumim fue en la noche del 21 de septiembre de 1823, cuando Moroni aparece por primera vez en su habitación y le explica de la existencia de las planchas. En esta ocasión, Moroni le indicó a José que tanto las planchas como el Urim y Tumim no debían ser mostrados a nadie, salvo a las personas que les fueran indicadas más adelante. Es por esta razón que existe tanta dificultad en expresar o en describir acertadamente o exactamente en qué consistía el Urim y Tumim, porque, al igual que las planchas, fueron pocas las personas que pudieron verlas. Al igual que Mormón, José Smith describió al Urim y Tumim como dos objetos o como un objeto, un instrumento curioso, que consistía de dos piedras transparentes que estaban unidas en dos aros de plata que se unían también a un pectoral. Y de descripciones hechas de la madre de José Smith y de David Whitmer, se sabe que el Urim y Tumim eran similares a unos anteojos de la época. Se expresa que el pectoral que acompañaba al Urim y Tumim era cóncavo de un lado y convexo del otro, de manera que se pudiera colocar sobre el pecho de la persona que utilizaba las piedras más o menos como anteojos, y que este pectoral en longitud abarcaba desde el cuello de la persona hasta la mitad del estómago más o menos, y esto en una persona de grande complexión. José Smith empezó a familiarizarse con el uso del Urim y el Tumim más o menos entre diciembre de 1827 y febrero de 1828, que es cuando empezó a hacer la copia de ciertos caracteres para que más tarde fueran estos mismos caracteres los que Martin Harris llevara con el Dr. Anton buscando una prueba de autenticidad. Por lo tanto, habiendo considerado estos aspectos, podemos entender el porqué o la razón de por qué es tan difícil saber exactamente cuál fue el proceso de traducción que el profeta José Smith siguió para poder traducir las planchas. Encontramos un poco más de información en las secciones 8 y 9 de Doctrina y Convenios, en donde se explica a grandes rasgos el profundo proceso espiritual que implicaba el hecho de recibir revelación para poder traducir las planchas. A final de cuentas, la explicación más certera que el profeta dio en varias ocasiones a lo largo de su vida sobre el proceso de traducción de las planchas fue que lo hizo a través del don y el poder de Dios. A la luz de todos estos acontecimientos, es interesante descubrir que el significado de la palabra Urim y Tumim, según el idioma hebreo, es luces y perfecciones, refiriéndose esto a la capacidad de los objetos de traer a la luz cosas que han sido ocultas desde el pasado, como se dice en el capítulo 37 de Alma, en el versículo 23. En una instrucción dada por el profeta José Smith en abril de 1843, que se encuentra registrada en la sección 130 de Doctrina y Convenios, dice que el lugar donde Dios reside es un gran Urim y Tumim. Luego en el versículo 9 menciona que esta tierra en su estado santificado e inmortal llegará a ser semejante al cristal, y será un Urim y un Tumim para los habitantes que moren en ella, mediante el cual todas las cosas pertenecientes a un reino inferior, o sea,
a todos los reinos de un orden menor serán manifestadas a los que la habiten, y esta tierra será de Cristo. Estas referencias hacen una clara alusión al conocimiento y a la capacidad que tenía el Urim y el Tumim de dar o transferir información, de dar a saber todas las cosas. Esto va de la mano con lo que el profeta José Smith enseñó, que Dios tiene todo poder por motivo de que Él sabe todas las cosas, y a causa de que Él lo sabe todo, sabe cómo sujetar a Él todas las cosas, por lo tanto tiene todo el poder. Como se dice en el libro de Mormón, el Urim y el Tumim son objetos diseñados por el Señor para dar a conocer las cosas que han estado ocultas desde mucho tiempo atrás. De manera que la característica principal de estos objetos es dar luz, dar conocimiento, para así poder llegar a la perfección. Y es por medio de estos instrumentos que el libro de Mormón fue principalmente traducido. Aunque no sabemos el funcionamiento profundo o el proceso, el mecanismo en esencia por el cual o de la manera en la que fue traducido el libro de Mormón, sabemos que el texto del libro de Mormón fue producido o fue dictado por el profeta José Smith mientras él leía en inglés y en voz alta las cosas que veía en los intérpretes nefitas, o sea, el Urim y el Tumim, o en la piedra del vidente que él poseía. En algunas ocasiones, el profeta, como dije anteriormente, podría colocar la piedra del vidente en el fondo del sombrero, cubrir la luz con su rostro, con la cara inmersa en el sombrero, y describir o leer las palabras que aparecían en la piedra. El escriba repetiría, ya sea Martin Harris o Oliver Cowdery, o en ocasiones Emma Smith, repetía las cosas que José iba dictando para asegurarse que estaba entendiendo claramente lo que se estaba diciendo. Cuando llegaban a los nombres propios, como Nefi, Lamán, Lemuel, Zaraemla, etc., lo que José hacía era que deletreaba los nombres y el escriba anotaba letra por letra hasta poder completar el nombre y después lo revisaban. Las 116 páginas, o lo que sería en su momento el libro de Leí, se tradujo entre el 12 de abril de 1828 y el 14 de junio de 1828 de este mismo año, porque es el día en que Martin Harris parte con las 116 páginas para mostrarlas a su esposa. El 15 de junio es cuando ocurre el parto de Emma del que hemos hablado, en el cual muere el bebé pequeño, su primer hijo. Luego, entre el 22 de septiembre de 1828, que es cuando José Smith recibe de Moroni nuevamente las planchas y los intérpretes, porque habremos de acordar que entre junio y septiembre 22 el profeta se quedó sin la capacidad de traducir a causa de la experiencia de las 116 páginas. Pero del 22 de septiembre de 1828 a más o menos el mes de marzo de 1829, el profeta tradujo solamente unas pocas páginas con la ayuda de Emma, mientras retomaba el proceso de la traducción. Para efectos prácticos, en realidad, el libro de Mormón se tradujo en sí tal como lo tenemos con la ayuda de Oliver Cowdery, en esencia, y esto se llevó a cabo desde el 7 de abril de 1829 hasta el 30 de junio de 1829. Más o menos, la traducción total del libro de Mormón tomó de entre 65 y 75 días en total, con Oliver Cowdery como el escriba principal en el proceso. La velocidad de la traducción del libro de Mormón es impresionante. José y Oliver más o menos estuvieron escribiendo un promedio de 8 páginas al día, 8 páginas de las páginas de su época, que eran hojas grandes, como tabloides más o menos. Pero lo que a mí me impresiona más es que el borrador, es decir, la primera copia que se dictó, fue también la final, salvo unas cuantas palabras que José revisaba con Oliver Cowdery y se borraba y se corregía. En realidad, el manuscrito original fue también la versión final del libro de Mormón que se llevó a la imprenta. Las revisiones posteriores que se le hicieron al manuscrito no cambió en esencia el texto, solamente fue para agregar puntuación y comas, lo cual nuevamente para mí es un testimonio de la realidad de la traducción del libro de Mormón, porque cuando uno está dictando o uno está escribiendo
a esta velocidad a la que José y Oliver Cowdery estaban avanzando, colocar puntos y comas es prácticamente imposible. No soy un escritor profesional y me falta muchísimo para poder llegar a ese nivel, pero en la experiencia que yo he tenido con los libros que he escrito, es imposible que lo primero que salga de la pluma del autor sea lo que termine siendo publicado en un libro. Es prácticamente imposible. La calidad del texto del Libro de Mormón fue tal como salió de la boca de José Smith. Se transcribió por la pluma de Oliver Cowdery y después se colocó en el manuscrito que se entregó al editor para poder hacer las impresiones del libro. Fascinante. Aún la edición que tenemos el día de hoy en la aplicación de Biblioteca del Evangelio y en los libros impresos en las Escrituras es exactamente igual a como salió de la boca de este joven granjero, profeta, dictado en su época. Actualmente se puede consultar la página de internet que se llama Joseph Smith Papers y allí se han publicado por la iglesia imágenes del manuscrito que se entregó a la imprenta para su impresión y se puede observar que prácticamente no hay ninguna modificación entre el manuscrito original y la edición actual del Libro de Mormón. El manuscrito original, el que contiene la letra de Oliver Cowdery tal como lo escribió en la ocasión en la que José estaba dictándolo, está actualmente en posesión de la iglesia, pero no en su totalidad. En 1841, José colocó este manuscrito, el manuscrito original, en una construcción, en una casa que se llamó la Casa de Nabú, que fue un edificio que se construyó allí en esta ciudad, y este manuscrito fue colocado en la piedra angular de esta construcción. Actualmente la iglesia tiene de este manuscrito desde Primer Nefi hasta más o menos el libro de Alma, aunque está por supuesto dañado porque el agua y la humedad se filtraron en la casa de Nabú y además que es un documento muy antiguo. Pero se dice que del libro de Alma en adelante ya no se puede leer muy bien porque las hojas están rotas, están mojadas o la tinta está corrida a causa de la propia humedad. Existen muchas evidencias de la autenticidad del Libro de Mormón. Por ejemplo, en el Libro de Mormón se pueden encontrar 337 nombres propios, de los cuales 188 son únicos en el Libro de Mormón y no existen en ningún otro volumen de escritura. De esos 337 nombres propios, 149 aparecen tanto en la Biblia como en el Libro de Mormón. Y de estos, 96 nombres están compartidos debido a que son pasajes que se citan por los profetas del Libro de Mormón y que ahora también se encuentran en la Biblia. Y aunque en cierta manera es interesante y saludable entender que la autenticidad del Libro de Mormón, en cierta forma o hasta cierto grado, también puede ser establecida en evidencia idiomática, de lenguaje, de geografía y de muchas otras herramientas, la principal evidencia debe venir del Espíritu. Cuando uno desea conocer verdades científicas, debe seguir los pasos del proceso científico. Cuando uno desea conocer verdades espirituales, también debe de seguir los pasos del proceso espiritual. Y esto está claramente explicado en el propio Libro de Mormón. Desearía concluir esta grabación leyendo exactamente las palabras del profeta que ocultó estos registros en la tierra y que fue también el responsable de sacarlos nuevamente a la luz para que los pudiera tener un profeta moderno. Y ahora yo, Moroni, escribo algo según me parezca bien, y escribo a mis hermanos los lamanitas, y quiero que sepan que ya han pasado más de 420 años desde que se dio la señal de la venida de Cristo. Y sello estos anales, después que os haya hablado unas palabras por vía de exhortación. He aquí, quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y que lo meditéis en vuestros corazones. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero,
con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas, por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. El profeta José Smith nos enseñó que el Libro de Mormón es el libro más perfecto que hay sobre la tierra, y no porque haya sido producido o traducido por él en alguna manera, sino porque es un libro de profetas, por profetas y para profetas también. El Libro de Mormón inició escribiéndose por un mandato directo del Señor a un profeta. El profeta Nefi estableció el sentir espiritual de todo el libro, y se mandó que profeta tras profeta registrara las cosas de mayor valor. Finalmente, un profeta editor compiló todas las cosas y las resumió por la guía del Espíritu. Este profeta entregó a su hijo profeta las planchas para que él terminara de arreglar conforme a su sentir y conforme a lo que el Espíritu le dictara. Luego, este profeta ocultó las planchas sobre la tierra y dedicó y bendijo el lugar para que permaneciera así hasta el tiempo en el que un profeta de los tiempos de la restauración pudiera nuevamente ser llamado y sacar a la luz estas cosas. El Libro de Mormón, a diferencia de la Biblia, ha sido registrado por el don y el poder de Dios, y ha sido sacado a la luz por esa misma autoridad, y con la ayuda de aquel que ordenó que se escribiera en primer lugar. La Biblia es un milagro, pero ha sido compilada por hombres. Algunos han agregado, otros han quitado conforme a sus propias interpretaciones o conforme a sus propios intereses. Pero el Libro de Mormón es puro, es directo, y aún así guarda total y absoluta relación con las cosas que están escritas en la Biblia. Sin embargo, si nosotros perdiéramos la Biblia y conserváramos el Libro de Mormón, todavía conoceríamos a Cristo en su totalidad. La mayoría de los miembros de la Iglesia no leen otro pasaje de Escritura fuera del Libro de Mormón, y la mayoría de lo que nosotros sabemos en cuanto al carácter y los atributos de Jesucristo lo entendemos a causa de que sabemos y leemos en el Libro de Mormón. Por lo tanto, como bien ha dicho el profeta José Smith, el Libro de Mormón es la clave de nuestra religión. Es la piedra angular que sostiene el arco de las doctrinas y de los principios de esta iglesia. Si el Libro de Mormón es verdadero, el profeta José Smith fue un hombre llamado por Dios, escogido, inspirado e instruido en estos últimos días. Si el Libro de Mormón es verdadero, todas las cosas que hacemos y todo lo que mañana vamos a escuchar en la conferencia general también es verdadero. Y si todas estas cosas son ciertas, ¿qué otra cosa en el mundo puede importar más?